Queridos hermanos, en espera de que se encuentren bien, bueno, pues el día de hoy vamos a seguir adelante en la materia de nuestro estudio. Hoy precisamente vamos a estudiar los versos 12 al 14 del capítulo número 15 de Primera a los Corintios, con el título La Resurrección, que hemos estado llevando prácticamente desde el inicio de este mismo capítulo. Bueno, para iniciar quiero decirles que ya Pablo desde los versos 3 al 5, ¿verdad? Ya había dado un resumen de lo que significa el Evangelio, donde él afirmaba en este mismo capítulo que Cristo resucitó de los muertos y las evidencias del caso pues son muy claras en todos los evangelios. Pero con todo esto, pues algunos negaban estos hechos históricos y sobrenaturales de la resurrección de Cristo, así que Pablo, bueno, en un momento dado, inicia examinando lo que ocurre cuando alguien rechaza la doctrina de la resurrección. Y el resultado, bueno, pues debemos entender que sería que cuando una persona rechaza precisamente la resurrección, se pudiera decir que la predicación de los apóstoles, la fe de los creyentes se volvería vacía, carente de poder transformador y pudiéramos considerar que sin esta proclamación de la doctrina de la resurrección los predicadores pronunciarían falsedades y la gente quedaría en pecado. Y con tanta carga en su corazón que no podrían ser transformados y su moral quedaría muy por los suelos. Aparte de esto, hay que considerar que los creyentes que ya murieron y que entregaron su vida a la persona de Jesucristo, pues en su momento, pues su fe estaría totalmente vacía también y estarían perdidos, sin esperanza. Y todos los cristianos, desde ese entonces hasta el día de hoy, fueran infelices, sin esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que cuando los enemigos de la fe cristiana, atacan y rechazan la doctrina de la resurrección, están tratando de destruir al cristianismo en sus fundamentos más sólidos, en lo que nosotros tenemos cimentada nuestra fe. ¿En qué cosa? En la muerte, en la sepultura y la resurrección de la persona de Jesucristo, que es nuestro Salvador y que nos traerá vida eterna en la fe para aquellos que se arrepientan de todo su corazón. Así que entonces podemos decir que si su ataque hubiera tenido un éxito, la iglesia que basa su doctrina en la resurrección de Jesucristo ya hubiera dejado de existir o sencillamente ya hubiera perecido, ¿verdad? Desde el primer siglo, porque en todo caso la doctrina de la resurrección de mi Señor Jesucristo es fundamental para la fe cristiana. Esto nos lleva a leer precisamente el verso número 12 y esto nos lleva precisamente al primer punto, que hay argumentos innegables de la resurrección de Cristo. Vean lo que dice el verso 12 de Primera a los Corintios y les invito a que puedan abrir sus Biblias en esta epístola del apóstol Pablo, Primera de Corintios en el capítulo 15, versos del 12 al 14. Y dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí podemos ver claramente que en la primera parte del verso declara una verdad comprobable e incuestionable desde ese entonces hasta el día de hoy, y que estaba proliferando y extendiéndose en Corinto y en otros lugares. ¿Qué cosa? Bueno, que Cristo había resucitado. O sea que la muerte, la sepultura y la resurrección estaban transformando los corazones para nueva vida de muchos creyentes que no tenían esperanza y que estaban esclavizados a su pecado, que estaban torturándose a lo mejor en su condición pecadora y que no sabían cómo salir de su circunstancia o su entorno y querían una esperanza de vida o un nuevo camino. Y entonces resulta que el apóstol Pablo aquí está dando hechos verídicos en estos primeros versos del capítulo número 15, pero para comprobar la veracidad de estos hechos, Pablo menciona las numerosas veces que Jesús se apareció a distintas personas después de haber sido resucitado y antes de subir al cielo.
Esto lo vemos del verso 5 al 8. Y dice ahí que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando precisamente el apóstol Pablo de esta situación. Y esto ya lo hemos estudiado en versos anteriores. Entonces, al momento de decir que Dios lo resucitó de los muertos, o que Dios lo levantó de los muertos, está indicando que si bien la resurrección de Cristo ocurrió en el tiempo pasado, bueno, pues tiene un significado permanente en el presente y siempre lo va a tener para aquellas personas que por la fe hayan recibido a Jesucristo en su corazón y que se arrepientan genuinamente ellos de sus pecados. ¿Por qué? Porque en todo caso, bueno, pues también Jesús va a levantar a los creyentes de entre los muertos al final del tiempo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Exactamente como lo dice la misma epístola, esta misma epístola de primera a los Corintios, en el capítulo 6, verso 14. Y dice así, en el capítulo 6, verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esto significa que el poder de Dios para levantar a Jesucristo de las entrañas de la muerte también va a traer resurrección de vida eterna para aquellos creyentes en Jesucristo y para que alcancen la vida eterna y puedan reinar en los cielos con el mismo Señor Jesús, ¿verdad? O sea, en todo caso, lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que asienta la Escritura, que si la muerte no se enseñoreó de Jesucristo, ahora el mismo Señor Jesús abre la puerta por su sacrificio, por su sepultura y por su resurrección para que cada creyente alcance la salvación en Él mismo. Y esto es maravilloso. Esto es algo sobrenatural que todo creyente experimenta y va a experimentar en el momento en que Él pueda alcanzar el reino de los cielos. Y lógicamente que estamos considerando que todo creyente que busca a Dios de todo su corazón por la fe, alcanzará la vida eterna y la resurrección para tener un cuerpo glorificado. Ahora, para la segunda parte del verso número 12, bueno, Pablo va a hacer una pregunta pertinente. Si bien dice primero el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Algunos de los corintios negaban en algún sentido la doctrina de la resurrección y otros no la rechazaban, pero la malinterpretaban, diciendo que la resurrección de Cristo fue única y exclusivamente espiritual, pero nunca corporal, o sea, nunca el cuerpo fue resucitado. Y entonces enseñaban que en Cristo ellos también tenían la resurrección y que ellos fueron resucitados de los muertos el día que fueron bautizados. Solamente así lo mencionan, ¿verdad? Pero no habría ningún resucitar en lo corporal posteriormente a la vida física. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Se puede decir que ellos argumentaban que si bien habían sido resucitados en el bautismo, eso no significaba que iba a haber un resucitar corporalmente en lo físico. Ellos argumentaban que eso ya había sucedido y que no podía haber ningún resucitar. Entonces esto implicaba que si bien una persona que ha muerto en Cristo, pues resulta que no tendría esperanza de vida eterna. Porque en todo caso, pues la misma resurrección de Jesucristo hubiera sido toda una falsedad. Entonces aquí podemos sacar a conclusión que para ellos, ¿quiénes? Para estas personas, la resurrección era un asunto que ya había acontecido y que no tenía mayor importancia. Y la gente religiosa piensa de esta forma, que nunca ha sido transformada en su corazón por su incredulidad. O sea que la resurrección actúa en nosotros para nueva vida porque creemos en la resurrección, creemos en la regeneración, creemos también en que hemos muerto al pecado para nacer en vida nueva.
Y esto significa que también naceremos en un cuerpo glorificado el día que Dios nos llame directamente a su presencia. Así que estos hombres no creían que fuese una doctrina fundamental de la fe cristiana y por tanto estaban en peligro de separarse de la iglesia de Jesucristo, como otros grupos lo han hecho a lo largo de los siglos, formando sectas, formando grupos que creen como mejor les parece, desechando la misma resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que Pablo, inclusive, llegó a escribir al mismo Timoteo que Himeneo fue entregado precisamente a Satanás por haber naufragado en cuanto a su fe. Si vamos directamente a Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 18 al 20, dice la escritura así, y está hablando, son palabras del mismo apóstol Pablo al mismo Timoteo, y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o sea, que te mantengas siempre. Y dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, dentro de estos, muchas personas están en esta condición, que naufragan en la fe por no considerar la resurrección de Jesucristo. Y dice ahí: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo está argumentando aquí que él ya había mostrado el evangelio a estos hombres, y estos hombres habían creído, pero habían creído de forma superficial, pero no creían en la resurrección, y esto provocó que hubieran naufragado en la fe. Y esto implicaba que el mismo apóstol Pablo, al momento de querer mostrar verdaderamente la doctrina de la resurrección, estos hombres no la creían y la tomaban sencillamente como algo totalmente superficial. En 2 Timoteo también lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 15 al 18, y dice la escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una exhortación para todo siervo de Dios. Esta es una exhortación para toda persona que lee la escritura y que la estudia, y que debemos de ser muy precisos y trazar la palabra de Dios con verdadera diligencia. Y como ya hemos dicho, con precisión, porque si no podemos torcer completamente la doctrina de Jesucristo. Y dice el verso 16, ahí en 2 Timoteo capítulo 2, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí vemos cómo es que claramente ellos ya estaban negando, ya habían negado la doctrina de la resurrección corporal, destruyendo inclusive la fe de muchas personas que en su momento estaban buscando a Jesucristo de todo su corazón. Y esto implicaba que al momento de negar la resurrección estaban torciendo completamente la plataforma de creencias que tiene la doctrina cristiana. ¿Cuál? La resurrección de la persona de Jesucristo. Ahora, no sabemos cuántos hayan tropezado en ese entonces, pero lo cierto es que la gente que estaba en Corinto estaba cuestionando esta doctrina. Y en todo caso, bueno, pues mucha gente había sido influenciada dentro de las mismas iglesias, y quienes eran, podemos ver claramente que el apóstol Pablo, si le dedica una buena parte de esta epístola a esta exposición, pues podemos ver claramente en particular que estos hombres de Corinto eran bastante influyentes, y muchos le tenían respeto y autoridad, como la autoridad que muchos prefieren tenerle a personas famosas o influencers, y creer mejor
eso que creer lo que dice Dios en su bendita palabra. Entonces aquí hay un problema de fondo desde ese entonces hasta el día de hoy, que la gente prefiere creer a otras personas que lo que Dios dice a través de la persona de Jesús. Aquí vemos otro punto, mis hermanos, que sin la resurrección no habría salvación. Ahora, el apóstol Pablo en el verso 13 va a desarrollar una perspectiva lógica de este asunto. Y dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, está sentando algo el apóstol Pablo. Y con una lógica irrefutable, Pablo contradice la idea errónea de los corintios, quienes creían que Dios resucitó el alma, pero no el cuerpo de Jesucristo. Y entonces, si alguien sostiene que la resurrección espiritual del alma, sostiene la resurrección espiritual del alma, pero niega la resurrección corporal del cuerpo de Jesucristo, bueno, surge una conclusión inevitable, que el cuerpo de Jesús todavía estuviera en la tumba y que su obra redentora ha sido infructuosa y que tampoco habría vida eterna para los creyentes, y él en su momento pues no ascendió tampoco a los cielos. Entonces, ahora bien, Cristo no vino precisamente a la tierra para morir en una cruz y resucitar de los muertos para sí mismo, por conveniencia personal y por beneficio propio. No fue así, sino que murió por obediencia al Padre y por amor a los escogidos, aquellos que Él redimió para salvación y para vida eterna. Y entre ellos estamos tú y yo. Entre ellos están todos aquellos escogidos que por la fe en otros siglos han dado su vida en la persona de Jesucristo. En otros siglos han predicado en todo tiempo a Jesús en su muerte y su resurrección. En otro tiempo han buscado cómo ir y buscar que la gente conozca del Evangelio y puedan llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. En otro tiempo ellos mismos han sido instrumentos para predicar el Evangelio a diestra y a siniestra. Entonces podemos concluir algo importante aquí, que el predicar el Evangelio, pero no creer en la resurrección de Jesucristo, y esto sencillamente como si fuera un dogma de fe, ¿sí?, pues no tendría precisamente razón, ni esperanza de redención, ni salvación para nadie. El hecho de que nosotros no creyéramos en la resurrección de Cristo. Lo tenemos que creer verdaderamente. ¿Por qué? Porque como testigos están todas las 500 personas que de ese entonces estuvieron viendo a la persona de Jesús. Y Él se le apareció a muchas personas. O sea que Jesús estuvo en ese entonces vivo y hoy vive en el corazón de aquellos que le han recibido en su corazón y que viven por la fe, ¿verdad? Entonces aquí, esto nos lleva al verso número 14, mis queridos hermanos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. El número 3, nuestro tercer punto, dice, sin la resurrección no tendrá razón nuestra fe en Cristo. Pablo afirma, en todo caso, que negar la resurrección es ir en contra de toda la evidencia pertinente que estaba disponible en la iglesia primitiva, o sea, en los primeros tiempos, después del ministerio de Jesús y después de haber sido llevado a la cruz. ¿Por qué razón? Porque entonces muchas personas en el tiempo de Pablo pudieron testificar acerca de la resurrección, porque vieron personalmente al Señor glorificado. Y esto considerando también que, bueno, aparte de los apóstoles, como ya dijimos hace unos momentos, cerca de 500 personas más vieron al Señor vivo. A lo largo de esos 40 días, antes de ascender a los cielos, bueno, Jesús estuvo ahí en el lapso de la resurrección y la ascensión a los cielos. Bueno, pues tuvo tiempo suficiente para mostrarse, para seguir predicando
y para que la gente supiera verdaderamente que Él estaba vivo después de haber sido muerto, sepultado, y que ahora había venido a resurrección, ¿verdad? Es más, pudiéramos decir que el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, vio a Jesús camino a Damasco y por esta razón proclamaba el evangelio, el mensaje de la salvación del Señor resucitado. El mismo verso 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La lógica del mensaje de Pablo es totalmente irrefutable, ya que si el cuerpo de Cristo todavía estaría en la tumba fuera de Jerusalén, entonces el contenido de la predicación de cualquier persona, y desde ese entonces de los apóstoles, del mismo apóstol Pablo y de toda la escritura, bueno, pues sería totalmente falsedad. Se considerarían a los apóstoles como charlatanes y falsos predicadores. Ahora, si nosotros en su momento nos situamos en el momento de la crucifixión, el soldado romano que hirió, ¿sí?, por el costado a Jesús y vio salir sangre y agua, sabía perfectamente y comprobó que Jesús había muerto. Así que podemos considerar que el cuerpo abatido, débil de mi Señor Jesucristo, estaba tan deteriorado, tan humanamente, que no podía haberse restaurado con ningún tratamiento médico de ese entonces y hasta el día de hoy. Y por esa razón tuvo que haber sido enterrado en el sepulcro donde fue puesto, ¿verdad? Entonces, pudiéramos considerar que aquí, desde el punto de vista médico, era imposible que el cuerpo de Jesús pudiera resucitarse o pudiera venir a la vida, porque nadie ha vuelto de la sepultura, ¿verdad? Pero Cristo, de forma sobrenatural, venció la muerte, resucitando físicamente para traer salvación a vivos y a muertos por la fe en su nombre, como dice claramente en esta epístola, en el capítulo 15, en los versos del 54 al 57. Y la prueba más tangible es la transformación y cambio de vida de muchos que a través de los siglos ellos han sido cambiados de forma radical en su condición pecadora a su condición de santificación. ¿Por qué? Por la persona de Jesús. Y si muchos incrédulos en ese entonces no ha sido suficiente la doctrina de la resurrección para todo creyente, o sea, para ti y para mí, es suficiente saber que Jesús vino a vida nueva, fue resucitado de entre los muertos por el testimonio de los apóstoles que fueron testigos de la resurrección de mi Señor Jesucristo. ¿Esto dónde lo dice? Bueno, en Hechos 1:22, ¿verdad? Y entonces podemos concluir con todo esto, que la Escritura nos da a entender que cuando Jesús ascendió al cielo, había mucha gente que cumplió el requisito para haber estado con Jesús a lo largo de los 3 años para ser apóstol. Y ellos eran los únicos testigos, licenciados, por decirlo así, como para testificar de la resurrección. Y ellos lo hicieron, testificaron de que Jesús estaba vivo. Y por ello es que hasta el día de hoy la resurrección de Jesucristo es una verdad tan tangible como decirte que estamos vivos tú y yo, y que Jesús vive y permanece para siempre, y que habita en el corazón de aquellos que le han recibido en su corazón por la fe, y que hoy se han arrepentido de su pecado y ha habido una transformación radical en su forma de vida, en su corazón, en sus pensamientos y todo lo que está alrededor, sencillamente porque Jesús, a través de su resurrección, lo ha hecho con ese poder sobrenatural que Dios depositó en él y que también ha venido para nuestras vidas. Que Dios guarde tu corazón, que Dios guarde nuestra vida y que el Señor nos siga transformando día con día para gloria de su nombre. Oremos, mis hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos das para poder seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a vivir
Padre, esta resurrección, ayúdanos, bendito Señor, a buscarte siempre, Señor, y que tú, bendito Padre Celestial, nos muestres de tu salvación en la persona de Jesucristo. Guarda nuestras vidas, nuestros corazones y permite, bendito Señor, que también nosotros vengamos a resurrección el día que tú nos llames directamente a tu presencia. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.